Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes a este su programa Palabra y Vida, programa que realizamos con todo el amor desde aquí, desde la parroquia de la Divina Misericordia, ubicada en Barro Blanco, en la vía del aeropuerto. Desde acá, desde donde se desborda el amor y la misericordia del Señor, nos reunimos en torno a su palabra, agradeciéndoles a ustedes que abren las puertas de sus hogares, de sus lugares de trabajo y ojalá de su corazón. Agradeciendo a Acuario Televisión, el canal de la gente, que nos permite este espacio para poder llegar a todos ustedes, esperando que la palabra del Señor siempre haga una obra, una bendición para ustedes y sus familias y para todos los que los rodean. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes y amigos que cada 8 días nos esperan con este programa para entrar en sintonía con la palabra. Gracias a Acuario, el canal de la gente, por permitirnos este espacio. Y como lo decía Sandra, estamos acá en la parroquia La Divina Misericordia. Recordemos que la misericordia del Señor inunda el universo entero y quiere inundar cada uno de sus corazones. Hoy viene un evangelio y una palabra muy especial, Sandra. Muy, muy, muy especial. Y creo que cae muy bien con la situación que estamos viviendo a nivel de país, donde hay dolor, donde hay muchos interrogantes, y no solo a nivel país, sino a nivel del mundo, porque el corazón se ha llenado de otros sentimientos contrarios a los sentimientos de Dios, y por eso a lo largo del tiempo hemos llegado hasta estos límites donde no nos respetamos, no nos valoramos, donde no cuidamos la vida humana, donde vemos al otro como un tropiezo para mi vida, como un estorbo. Y hoy el Señor entonces quiere regalarnos este evangelio para que recapacitemos, pero de verdad, para que pensemos en lo que nos dice el Señor a través de la palabra y para que juntos vayamos construyendo país, para que juntos vayamos construyendo iglesia. Somos iglesia, todos los bautizados, pues que le demos honor a ese título que llevamos de cristianos porque transparentamos a Cristo. Entonces, los vamos a ir poniendo en sintonía con la palabra. Abran su Sagrada Escritura, que sé que juiciosos la tienen allá en sus casas. Muchos nos han dicho que esperan el programa y que mantienen la Sagrada Escritura lista para entrar en esta sintonía. Vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo, y vamos a buscar en el capítulo 18 y nos vamos hasta el versículo 21. Repito, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 en adelante. Pero no sin antes ponernos bajo la custodia del Espíritu Santo, para que permee nuestra mente, nuestro corazón, para que nos prepare y nos ayude a discernir y a entender el mensaje que hoy el Señor nos va a regalar. Entonces, Sandra, muy querida, nos va a hacer esa oración, nos va a poner en sintonía, y allá en sus casas ustedes también vamos a hacer esta oración. Vamos a unirnos a la oración que Sandra nos va a compartir. Recuerden que la palabra del Señor es maestra. Él ha sido el mejor maestro que hemos tenido y nos ha dejado su palabra para instruirnos cada día, para que entre a lo más profundo de nuestro ser y a donde la palabra llega nunca se va vacía, siempre transforma, siempre hace su obra. Vamos a cerrar nuestros ojos, a disponer nuestro corazón y a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que disponga todo nuestro ser para que la palabra del Señor entre, penetre hasta el punto más pequeño de nuestro cuerpo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?
¿hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara de esta manera. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes el Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra aparentemente pequeña y que se dice fácil. Perdón. Se dice fácil cuando no tengo el corazón herido, ¿cierto? Cuando se lee. Y muchas veces decimos perdón o perdono, pero más de labios Qué para cosa. afuera, más de labios hacia afuera, no de corazón. Y lo que es peor, nos cansamos de perdonar. Ujú. Miren que Pedro hace una pregunta, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Sandra, y dice, como exagerando, hasta 7 veces. Ujú. Sí. No es tampoco coincidencia el número 7, que es el número de la plenitud, Plenitud. el número de la plenitud. ¿Y qué le dice Jesús? No te digo 7 veces, hasta 70 veces 7. ¿Qué significa con eso? Que siempre tenemos que perdonar, es decir, que el perdón tiene que ser un perdón sin límites, sin límites. Nosotros somos muy limitados para perdonar. Perdonamos unas cositas o perdonamos a medias o perdonamos por un tiempo, porque después volvemos a sacar a la luz y a la vida lo que me hiciste. O se me vuelve una competencia la vida. Así es. Si me la hizo, me las paga. Si me la hace, la va a recibir doble. ¿Cierto? Con lo mismo le pago. Entonces se nos vuelve la vida una competencia. Hay una frase que me parece muy bonita, padre, que dice que la falta del perdón o el odio es el veneno que yo me tomo esperando que el otro se muera. Imagínate tú. Es el veneno que yo me tomo esperando que el otro se muera. Y así no sucede, porque más fácil nos da el cáncer de estómago, de colon, porque en eso se refleja el odio y la falta de perdón, hasta en la enfermedad física, en la aburrición, en la pereza, y la otra persona sigue su vida normal. Entonces el Mm. perdón es un regalo que yo me doy. Y no pensamos las consecuencias. La falta del perdón ha llegado
a unas consecuencias inimaginables. Así es. Tantas cosas que se desatan por la falta de perdón, porque arraigamos en el corazón el odio, el deseo de venganza, y van entrando otros sentimientos. Esto se va volviendo como un torbellino grande. Y miren que la parábola avanza y por allá un hombre que ha recibido misericordia infinita Así es. no es capaz de compartirla. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos recibido el perdón, primeramente de Dios, que a diario nos perdona, Así es. pero tal vez en muchas ocasiones no hemos sido capaces de perdonar. Todavía, incluso tenemos en el corazón algo que perdonarle a alguien. Entonces vamos a irnos a unos cortos comerciales. Vámonos ahí a estar en casa pensando en esta pregunta: ¿a quién me falta perdonar? Y nosotros también, Sandra, preguntémonos acá internamente: ¿a quién y qué nos falta por perdonar? Ya regresamos. Estás viendo Palabra y Vida. Bueno, regresamos con esta pregunta que nos dejó el Padre. ¿A quién debo perdonar? ¿Quién me falta por perdonar? Y a veces pensamos en el otro, ¿cierto? En el que ha causado un dolor en mi corazón y ha dejado una herida grande. Pero muchas veces, lo decía el Padre ahorita, en confesión vamos y decimos un pecado grave y el Señor ha tenido esa gran misericordia con nosotros, pero desconfiamos de esa misericordia y seguimos sintiéndonos sin perdón y seguimos acusándonos nosotros mismos. O sea, ni siquiera nosotros mismos nos perdonamos, Padre. Eso sucede, no creemos en ese perdón que imparte Dios, y tal vez por eso nos cuesta perdonar. O lo que es peor, muchas veces queremos que Dios sea muy paciente y muy perdonador con nosotros, pero no siempre estamos dispuestos a tratar de igual forma a los demás. Por eso la parábola, cuando nos hablan de aquellos siervos, el primero menciona una cantidad máxima, es decir, el primero debía la cantidad máxima y el Señor le perdonó porque se lo pidió. Cuando él sale y se encuentra el compañero le debe la cantidad mínima y no es capaz de perdonarlo. ¿Cuántas veces nos hemos acercado, como ya lo decías, al sacramento de la confesión con grandes pecados,
grandes pecados. Ojo, hay un peligro, a veces reducimos el pecado a unos 2 o 3, porque decimos, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Pero si entramos un poquitico más en razón de nosotros mismos y nuestros comportamientos, tendríamos que pedirle perdón a muchas personas y al mismo tiempo perdonar, porque no abrimos el corazón, porque somos envidiosos o porque somos egoístas, porque somos irresponsables frente a las tareas que nos toca, porque no somos los buenos creyentes, los buenos discípulos, los mensajeros que el Señor quiere que seamos, porque a veces no hemos sabido dar sabios consejos, porque hemos tratado mal a las personas, incluso con nuestra mirada, porque hemos despreciado, porque no hemos sido agradecidos. Es decir, tantas cosas que a veces parecen tan simples, pero por las cuales hay que pedirle perdón a Dios. Y de ahí es que llenamos el corazón y el ser de perdón para perdonar cosas que los demás hacen con nosotros. Entonces, ese perdón que pedimos en el En la confesión. confesionario es como el primer hombre al que el Señor perdona y que tiene una deuda grande, inmensa. No la pagaba ni vendiendo a su mujer, sus posesiones, todo, no la pagaba ni siquiera con eso. Pero el Señor se compadeció, como todos los días lo hace Dios con nosotros. Es que hemos perdido esa concepción, Sandra. Ya incluso hemos perdido esa cercanía con Dios. La fe la hemos ido perdiendo, la esperanza. Y se nos olvida lo necesario de reconciliarnos para poder hacer las cosas bien. Estamos tranquilizando la conciencia y hoy hay como un cambio de valores. Lo que es bueno aparece como malo y lo que es malo le estamos dando el puesto de cosas buenas. Y no es así, por eso encontramos un mundo en caos, un mundo que sangra, un mundo tan violento, donde nos estamos persiguiendo, donde nos estamos matando, donde nos creemos dueños de la vida del otro. Y nos falta perdonar. El corazón que perdona, el corazón que se llena de reconciliación, es un corazón que se llena del amor de Dios y empieza a tener límites, a saber hasta dónde llega, a saber qué se puede hacer y qué hay que evitar. Y eso es lo que nos falta hoy en el mundo. Por eso vemos es persecución, sangre y muerte, violencia, asesinato. Así es, Padre. Y sucede que creemos, como usted lo decía, que el pecado solo es ese grande. Y muchas veces el cúmulo de ese repetitivo que aparenta ser inofensivo y pequeño termina siendo más grande que al que hemos catalogado como el mortal, ¿cierto? ¿Qué pasa también? Lo escuchaba en la homilía de algún sacerdote una vez, que va una persona y se confiesa de la traición que le ha cometido a su cónyuge. Solo habla de ese, pero es que detrás de ese había una legión de pecados que de eso sí no nos acordamos. Para ser infiel hay que ser mentiroso, hay que robar de lo de la casa, del sueldo de la casa que pertenecía a sus hijos para complacer al otro. Hay que, o sea, el engaño abarca tantas cosas y solo vemos el grande, confesamos el grande y dejamos esos pequeños por allá Sandra, relegados. alivianamos tanto nuestra conciencia que hacemos realidad esa frase con la que no estoy de acuerdo, pero que se escucha mucho. Pecado, lo que no se haga. La vida es muy corta, hay que disfrutarla, nada es pecado, todo se puede. No es así. El Señor por eso ha dejado una normativa, unos preceptos que nosotros llamamos mandamientos. No es para fregar nuestra vida, no es para esclavizarnos, es para darnos la libertad auténtica, porque somos tendientes a esclavitudes permanentes. Y como, repito, alivianamos la conciencia, vamos haciendo las cosas pensando que eso ya es permitido, que eso es bueno, que eso se puede hacer o que no pasa nada. Mire, la ley incluso hoy es tan flexible, repito, que lo que es malo ya se empieza a ver como bueno. Hemos caído en cosas, ya el aborto, mire hasta dónde ha llegado, la eutanasia, el desprecio por la vida, la persecución al otro, la violencia,
El que me estorba lo saco del camino. El que me estorbe lo saco del camino. Todo ese tipo de reflexiones tenemos que llevarlas al corazón, tenemos que empezar a vivirlas desde nuestros propios hogares. Es en el hogar donde se siembran los valores cristianos, los auténticos valores, donde comparto como familia, con mi entorno, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, de qué manera hay que vivir, qué hay que evitar. Unos hijos que vayan creciendo con unos padres violentos van a ser unos hijos violentos, o a un hijo que no se le enseña a respetar, a valorar lo que tiene, a agradecer. eh, Es un hijo que después en la calle va a hacer lo que quiere, va a tratar mal las personas y se va a sentir dueño de la vida del otro y por eso atenta con facilidad contra la vida y la existencia del otro. Cuando lo material está por encima de los valores, también pasan estas cosas. Pasa también que somos extremistas a veces y nos encanta tener todo limpio. Limpiamos por encima, nos gustan los zapatos limpios, la ropa limpia, pero qué bueno que esa parte también nos gustara en la parte espiritual. Qué bueno pedirle al Señor que nos dé la gracia, que cuando cometemos esa falta que ya se volvió común en mi vida porque yo soy así, no pueda ni dormir. Y yo creo que sí, creo no, estoy segura que cuando uno le pide eso al Señor, pasa. Hasta el Señor en el sueño le hace sentir a uno la necesidad de acudir a confesarse eso para poder volver a sentir esa gracia del Señor. Recordemos algo, cuando pecamos el Señor no se aleja, somos nosotros los que rompemos esa relación con Él. Él siempre está, somos nosotros los que nos alejamos. Y no es fácil reconocer, no es fácil reconocer las faltas porque muchas veces nos enfocamos en las cosas buenas, pero cuando el Señor nos permite reconocer dónde estamos fallando, lo que debemos hacer, así como cuando se nos riega un chocolate, es de inmediato ir a buscar la gracia del Señor, es de inmediato ir a cambiarnos y a renovarnos espiritualmente. El que no perdona, no ama. Así Y el que no ama, no puede vivir. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Cuando uno ama verdaderamente, no atenta contra el otro. Cuando uno ama, no se llena de resentimiento. Cuando uno ama, levanta al que está caído. Cuando uno ama, no envidia. Cuando uno ama, perdón, cuando uno ama, se alegra con con lo bueno que le sucede al otro y sufre con el sufrimiento del otro. Entonces no hay que cargarnos ni de resentimiento ni de odio, hay que perdonar y hay que aprender también a pedir perdón, porque también esperamos que el otro nos pida perdón y nos llenamos de soberbia y entonces nunca nos vamos a reconciliar. Vamos a irnos a unos cortos comerciales, no sin antes hacernos unas preguntas. ¿Cuántas veces hemos sido perdonados por Dios y seguimos guardando rencor a los otros? ¿Cuánto daño nos hace cargar con el peso del resentimiento? ¿Y cuánta libertad trae el perdón auténtico? Reflexionemos un poco sobre estas preguntas y ya regresamos. Estás viendo Palabra y Vida.
Estás viendo Palabra y Vida. Bueno, mis queridos televidentes, regresamos a este su programa Palabra y Vida, continuando con este tema tan especial del perdón. Espero que hayan meditado en su casa o que hayan quedado en la mente estas preguntas para meditar a lo largo del tiempo sobre el perdón y no cargar resentimientos en nuestro corazón. Mira, Sandra, Jesús nos recuerda algo bien especial con este evangelio que hoy nos ha compartido, y es lo siguiente: que el perdón no es una opción, como a veces pensamos, no es una opción, sino que el perdón es un camino para vivir en el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo, y lo envió precisamente para que nos perdonara y para que nos reconciliara con Dios Padre. Por eso entonces, mis queridos hermanos, tengamos presente, perdonar no es olvidar ni justificar el mal. Perdonar es liberarnos del deseo de venganza y confiar en que Dios es el que hace justicia. No podemos hacer justicia con nuestras propias manos. Es la justicia divina la que se encarga de nuestros malos actos. Pero primeramente, por eso el Señor nos convida a todos a perdonar. El que perdona se libera. Así es, deja de cargar basura. Así es. 2 ejemplos muy bonitos. Al inicio del programa lo dije, el mejor maestro ha sido el Señor. Y lo hizo en el momento más duro, como ejemplo para nosotros como humanidad. Estando en la cruz, una de sus palabras fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cómo Él nos enseña con ese dolor físico, y yo siempre lo he dicho que yo, siendo Él, más que el dolor físico, a pesar de estar lacerado y ya irreconocible, el dolor que tenía en su corazón de verse hasta solo, de que ninguno de los que sanó estaban ahí defendiéndolo, nadie, su mamá. Y otro, como este evangelio, el evangelio de los panes y los peces, Padre. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es que perdonar no es fácil. Eso no es nada fácil. Yo, con mi humanidad, no soy capaz de perdonar. ¿A quién le debo pedir el favor de que me ayude y la gracia? A Dios. Y hacerlo como este evangelio. Este joven fue y le llevó lo poquito que tenía. Entonces usted dígale al Señor en oración: Señor, solo tengo las ganas de perdonar, no tengo más. Y ya el Señor va dando esa gracia y esa fuerza para poder ir haciéndolo, porque humanamente no es fácil perdonar a quien mató a mi mamá, a quien le entregué mi vida y me traicionó, a quien mató a mi hijo, a quien me sacó de donde yo vivía y me tocó salir solo con una muda de ropa. Eso no es fácil perdonarlo. A quien quizás mi papá, que desde pequeño me violó todo el tiempo, eso no es fácil perdonarlo como humanos. ¿Cómo va a ser fácil si me dolió, tocó mis fibras, tocó mi cuerpo, o sea, tantas cosas? Pero con la gracia del Señor, así como este joven entregó esos poquitos panes y esos peces para una multitud, y el Señor dio la gracia y hizo el milagro de multiplicarlo, cuando uno le pide, el Evangelio lo decía también, le pidió que le perdonara. Nosotros pidámosle al Señor la gracia de aprender a perdonar. Sandra, hay que aprender a perdonar lo pequeño, porque si no somos capaces de perdonar lo pequeño, menos vamos a ser capaces de perdonar lo grande. A veces nos pegamos de insignificancias, de tonterías, de cosas que no tienen sentido, y llenamos el corazón de resentimiento, y lo que es peor, duran generaciones y generaciones enteras perseguidas por algo que fácilmente se pudo haber perdonado.
cuando hay una falta grande y grave, pues que amerite verdaderamente nuestro perdón, vamos a ser capaces con la gracia de Dios. Y lo que decías ahorita en el otro segmento, hay que sentir el perdón de Dios en nosotros cuando vamos al confesionar. Sentir verdaderamente que hemos sido perdonados. Si hay en nosotros también ese corazón humilde, ese corazón que verdaderamente va arrepentido a que el Señor nos perdone, porque si no, si vamos con un corazón soberbio, con un corazón falso, pues ese perdón se da, pero nosotros no lo recibimos. Jesús le decía a Sor Faustina, padre, está escrito en el diario, que lo que más me duele, le decía a Sor Faustina, lo que más me duele es que desconfíes de mi amor y de mi misericordia. Eso es lo que más me duele. Entonces, mire, a veces vamos y nos confesamos de un pecado grande, creemos que no. Si el Padre me dijo solamente que hiciera una obra de misericordia o un Padre Nuestro o una Ave María, para algo tan grave que yo hice. Acá cabe esa otra palabra del Evangelio, en otra parte de la Escritura, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Somos muy prontos para acusar, Señala. pero muy difíciles para perdonar. Todos se fueron y el Señor levantó a la pecadora. Eso es lo que hace con nosotros diario, nos levanta. Entonces, todos necesitamos el perdón de Dios. Por lo mismo, todos necesitamos perdonar a nuestros hermanos. Y más que acusar, más que señalar, es tenderle la mano para enseñarle a portarse bien, a vivir bien, a expresarse bien, a no ser sarcásticos, a no herir el corazón del hermano. Eso a veces no somos capaces de hacerlo. Y especialmente en la familia. Es muy triste, padre, cuando en las noticias sale que el día con más violencia es el Día de la Madre, que debiera de ser una fiesta tan especial. Y lo vivimos nosotros aquí cerca, una noticia muy triste, cómo un hermano mata a su hermana porque le dijo que le bajara el volumen al equipo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar, como lo decía usted, padre, desde nuestros hogares, con nosotros mismos, que el Señor nos vaya dando esa capacidad de, y a la Santísima Virgen María, de hacer silencio, de respirar, de saber en qué momento hablar, Un trabajo grande, muy grande. desde la familia, los papás, enseñar a perdonar, enseñar a sus hijos a pedir perdón en los colegios, los docentes, las directivas, un trabajo grande para que todos seamos sembradores de paz. La paz se siembra con el perdón, con la reconciliación, y así esto va llegando hasta las grandes esferas. Ya hemos visto la tragedia política que ha sucedido en nuestro país y todo esto va teniendo una raíz. Por eso insisto en que la familia debemos recapacitar un poco, vivir más unidos. Si como familia no somos capaces de vivir unidos, de reconciliarnos, de perdonarnos, va a ser muy difícil que por fuera, en la comunidad, en la sociedad, podamos impartir el perdón. Entonces, les decía, a veces pensamos que eso de casa no replica en ninguna parte. Sí, eso se va extendiendo, y son esas personas violentas que a veces llaman desadaptados, que están en las calles haciendo el mal a los que nunca les enseñaron a perdonar y a sentirse perdonados, valorados e importantes. Todos para el Señor somos importantes, no más unos que otros, todos. Y por eso a todos nos llama a reconciliarnos. Y recuerden que perdonar es un regalo que yo me doy. Es un regalo para mi alma y es un regalo para mi cuerpo, porque seguro esa fibromialgia, esa artrosis, esa gastritis, ese colon irritado, es de todo esto, de tener rabia, mucha rabia, y no vale la pena. Recuerden lo que dije al principio, es el veneno que yo me tomo esperando que otro muera y el otro no va a morir. Bueno, entonces pidámosle a la Santísima Virgen María, la Madre del Perdón y de la Ternura, que nos ayude a tener un corazón semejante al de su Hijo Jesús, capaz de amar incluso cuando nos cuesta, y que seamos también capaces de perdonar
a todo el que nos ofende. Ya decimos en el Padre Nuestro diario, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. El tiempo en la televisión es corto, unas pequeñas invitaciones. Este domingo clausuraremos en nuestra parroquia la Semana de la Familia. Estamos en la Semana de la Familia, la infancia, la juventud y las vocaciones. Oremos por las vocaciones. En la Eucaristía de 12 vamos de nuevo a bendecir la familia y a renovar las promesas matrimoniales. Invitados todos los matrimonios y todas las familias, no importa si llevan un día de casados, 5, 10, 15, 20, 30, 50 o más años, aquí vamos a renovar las promesas matrimoniales. Vengan con sus hijos y les vamos a compartir el escapulario para que nos acojamos a la protección de la Santísima Virgen María. Este jueves, como todos los jueves, hora santa, especialmente pidiendo por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Necesitamos que el Señor nos regale sacerdotes y religiosos santos y sabios. Y la vocación brota de la familia, Invitados a las Eucaristías, domingo, los horarios, Sandra. 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde en el Parque del Llanito, 3 de la tarde acá en el templo y 6 de la tarde. Todos los primeros domingos a las 10 de la mañana, Eucaristía con oración especial por los enfermos para que los traigan, tanto del alma como del cuerpo. Y también tenemos un sacramental muy especial los últimos domingos del mes, la llama de la misericordia, que se bendice acá y se lleva a los hogares para que tengamos esos sacramentales como bendición para tantas situaciones que tenemos en nuestro día cotidiano. Bueno, que Dios Todopoderoso los bendiga, los ilumine y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en ti confío. Hasta la próxima.